Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 17 de enero, en esta segunda semana del tiempo ordinario. Para hoy, la iglesia recuerda y celebra a San Antonio Abad. San Antonio Abad nació en enero del año 251. Tenía cerca de 20 años cuando escuchó aquel pasaje del Evangelio: si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes, reparte el dinero entre los pobres, luego ven y sígueme. Entonces se fue al desierto. Es considerado como el padre del monaquismo egipcio, donde vivió casi un siglo. En aquella vida ascética y solitaria lo siguieron muchos discípulos. Murió en el año 356 lleno de sabiduría, previendo el día de su muerte. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Antonio Abad. Qué hermoso que celebremos hoy su fiesta. También San Antonio se caracterizaba por tener esa cercanía a los animalitos. Precisamente les daba su bendición. Hoy también, como el día de San Francisco, en 4 de octubre, podemos tener en distintas comunidades la bendición de los animales. Para hoy tomamos el texto bíblico de San Marcos capítulo 2, versículos del 23 al 28. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre, él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes sagrados, que solo podían comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué importante lo que hace Jesús. Ayer encontrábamos a los discípulos de Juan Bautista y de los fariseos interpelando a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan como nosotros? Jesús responde: porque ellos tienen otra actitud y tienen al novio, es decir, Jesús era el novio, el invitado de la boda principal. Y también porque el ayuno tendría que ayudar a cambiar de vida, a cambiar de actitud, y aquellos hombres definitivamente seguían siendo los mismos. Era un ayuno en torno a la venida del Mesías y claro, pues no manifestaban eso en su vida, en sus actitudes. Hoy regresan también con otra inquietud. Dice el texto que Jesús iba caminando entre los sembrados, pero era un día muy peculiar, era sábado. Sabemos que para la mentalidad judía el día sábado era sagrado. Era el día séptimo de la semana, el día de descanso, como lo había decretado el Señor en el libro del Génesis. El séptimo día es para descansar, tú, tu buey, tu burro, como lo dice el Levítico. Pero en sábado Jesús, que camina, también hace algo muy curioso, en específico sus discípulos. Arrancan espigas y empiezan a comer. Los fariseos se molestan porque eran observantes radicales y rigurosos de la ley, pero en esa observancia se podía también notar su inconformidad, notar su cumplimiento. Sabemos que solo cumplir una norma por ser nada más una rúbrica no tiene sentido, debe de tener un contenido. Y pues no lo tenían aquellos hombres. Y preguntan: ¿por qué tus discípulos hacen algo que no está permitido en sábado? Y Jesús pone un ejemplo de David que se salta las trancas, decimos en el buen chapín, es decir, que se pasa las normas, porque mira antes a la persona. Es decir, los compañeros de David tenían hambre, estaban muy hambrientos. Sabemos que David iba a ser el jefe del pueblo de Israel, el elegido por Dios, el rey de Israel. ¿Y qué pasa? Pues las normas decían que en el templo estaban los panes y la comida sagrada, que era solo para la casta sacerdotal.
los levitas y los que provenían de Aarón, estas dos tribus. ¿Y qué hace David y sus compañeros? Comen aquellos panes que no les está permitido, porque la norma lo decía, no eran para ellos, sino para los sacerdotes, porque tenían hambre. ¿Qué hace David? ¿Mira la ley? No, mira primero la necesidad, mira primero al ser humano, mira primero lo que acontece. Por eso San Vicente de Paúl muy bien lo dice en esa explicación que hace dentro de la liturgia de las horas, la tenemos precisamente, y justo decía San Vicente de Paúl: si estás ofreciendo una oración al Señor, si estás en pleno recogimiento y alguien te busca porque tiene una necesidad, deja tu oración y ve a atender la necesidad del prójimo, del que más sufre, porque valen más 1000 acciones que 1000 oraciones. Y claro, qué importante, ¿verdad? No está diciendo San Vicente de que no podamos orar, sino que en el momento preciso dejemos por un lado aquello que muchas veces es una norma y que atendamos a la necesidad del ser humano. Y es lo que, en otras palabras, está diciendo Jesús a través del ejemplo que le pone a aquellos hombres. ¿No han leído que David tuvo necesidad y padecían hambre y comió de los panes reservados a los sacerdotes? El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Ahí está. El sábado para el hombre. Es decir, la vida para el hombre, la creación para el hombre. Pero eso sí, cumpliendo la voluntad de Dios. Y por eso Jesús aboga por una actitud de misericordia, por una actitud de amor y no por simple cumplimiento de normas. ¿Qué dice el Papa para la reflexión de hoy? El Papa nos dice lo siguiente, titula su reflexión: la Iglesia está llamada a vivir su misión en la caridad que nos señala. Una iglesia que enseña y defiende los valores fundamentales, sin olvidar que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y que Jesús también dijo: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Una iglesia que educa al amor auténtico, capaz de alejar de la soledad, sin olvidar su misión de buen samaritano de la humanidad herida. Recuerdo a San Juan Pablo II cuando decía: el error y el mal deben ser condenados y combatidos constantemente, pero el hombre que cae o se equivoca debe ser comprendido y amado. Nosotros debemos amar nuestro tiempo y ayudar al hombre de nuestro tiempo, y la iglesia debe buscarlo, acogerlo y acompañarlo, porque una iglesia con las puertas cerradas se traiciona a sí misma y a su misión, y en vez de ser puente se convierte en barrera. El santificador y los santificados proceden todos del mismo, por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos, nos dice el Papa Francisco para hoy. Bueno, hoy le pedimos al Señor que nos ayude entonces a ver primero el rostro del otro, del que sufre, del necesitado, para tenderle una mano y ayudarle. Aquellos hombres solo criticaban la acción que habían cometido los discípulos de Jesús, ¿verdad? Y no se daban cuenta de la necesidad, no ponían primero a la persona. Es importante poner por encima de toda la persona humana. Por eso la iglesia en esta sociedad en la que se crean normas por los gobiernos o las entidades civiles en contra muchas veces de la vida, normas a favor del aborto, normas a favor de la desintegración de la familia por el tema de la comunidad LGTB, normas de todo tipo que muchas veces van en contra de la dignidad de la persona humana, van en contra de lo que nos propone el Evangelio. Por eso hoy nosotros debemos apegarnos al amor de Dios, a los criterios fundamentales que el Señor nos pide. Y vale la pena entonces seguir ayudando al necesitado, al desfavorecido, antes que observar cualquier regla que se pueda colocar por encima de la persona. Pidámosle al Señor entonces que seamos profetas de nuestro tiempo, que podamos nosotros tomar nuevas actitudes, y no podremos hacerlo sin un cambio auténtico de vida. No podremos hacerlo sin que Jesús esté en nuestro corazón, sin un encuentro vivo y personal con Él. Por eso urge que nosotros nos convirtamos diariamente y que Jesús llegue y transforme nuestra existencia.
Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.